El maletero del coche estaba ligeramente abierto, y entre las bolsas de compras, vi el bolso olvidado de mi hija Sara. Un destello de cuero marrón que captó mi atención como un imán. En ese instante, un escalofrío recorrió mi espalda. Una premonición tan violenta que me hizo temblar. «Para el coche ahora mismo», le grité a mi hermana, Linda, que conducía tranquilamente por el camino rural, llevándonos de vuelta a casa. Linda me miró alarmada, con las manos aferradas al volante. «¿Qué pasa, Venís? ¿Te sientes mal?» «Para el coche», repetí mi voz, sonando más histérica de lo que pretendía. A mis 72 años, había aprendido a confiar en mis instintos, y en ese momento, cada fibra de mi ser me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Mi hermana pensaba que estaba exagerando. Lo vi en sus ojos, en la forma en que suspiró antes de empezar a reducir la velocidad. Pero aún así decidió detenerse en el arcén, ese tramo de tierra y grava al lado del asfalto. Esa fue la decisión que nos salvó la vida porque dentro de ese bolso había algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi propia familia. Habíamos pasado 3 días en la ciudad, Linda y yo, 2 hermanas mayores, haciendo un viaje para manejar asuntos bancarios, visitar médicos y disfrutar de esos pequeños lujos urbanos que no teníamos en casa. El viaje de regreso siempre era más relajado que el de ida. Linda conducía con esa calma que viene de años de experiencia, tarareando canciones antiguas mientras el sol de la tarde pintaba el paisaje con tonos dorados. Habíamos estado en la carretera durante aproximadamente 1 hora cuando decidí ponerme más cómoda. Me estiré un poco, giré el cuello para aliviar la tensión, y fue entonces cuando mis ojos se posaron en el espacio entre los asientos traseros y el maletero. El bolso, ese objeto que no debería haber estado allí, olvidado entre nuestras pertenencias, como una bomba de tiempo esperando a explotar. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sara, mi única hija, nos había visitado el día anterior en el hotel. Ella había insistido en ayudarnos a organizar las compras en el maletero. Recordé su sonrisa, sus besos en mis mejillas, sus palabras cariñosas. «Mamá, conduce con cuidado. Sabes que esta carretera puede ser peligrosa por la noche». ¿Por qué esa frase de repente me puso los pelos de punta? «Linda», dije, tratando de mantener la calma en mi voz. «Hay un bolso allá atrás. Creo que es de Sara». Mi hermana miró rápidamente por el espejo retrovisor. «Ah, sí. Debe haberlo olvidado ayer. Bueno, dáselo cuando lleguemos a casa». «No, necesito verlo ahora». Linda frunció el ceño, pero algo en mi tono le hizo entender que esto no era solo un capricho. Ella empezó a buscar un lugar seguro para detenerse, pero yo no podía esperar. Desabroché mi cinturón de seguridad y me di la vuelta, estirando el brazo para alcanzar el bolso. Mis dedos apenas rozaron el cuero marrón. Me estiré más, sintiendo la tensión en mi espalda. A los 72 años, mi cuerpo no era tan flexible, pero la adrenalina me daba fuerza extra. «Venís, por el amor de Dios, te vas a hacer daño». Linda aceleró un poco desesperadamente, buscando un lugar para detenerse. Finalmente, mis dedos lograron agarrar una de las correas del bolso. Lo tiré hacia mí con un tirón brusco. El bolso cayó en mi regazo justo cuando Linda encontró ese lugar seguro en el arcén y pisó el freno. El coche se detuvo de golpe. Linda se volvió hacia mí, con una expresión que mezclaba preocupación y frustración. «¿Me vas a explicar qué está pasando?» No respondí. Mis ojos estaban fijos en el bolso que ahora reposaba en mi regazo. Definitivamente era de Sara. Marrón con detalles dorados y sus iniciales grabadas. «Dear M. Sara Espinosa Moral». Se lo había dado yo misma hace 2 años, pero había algo extraño. El bolso estaba más pesado de lo habitual, demasiado pesado para llevar solo sus cosas habituales. Con manos temblorosas, abrí la cremallera principal. Dentro estaban las cosas típicas, un pequeño espejo, lápiz labial, pañuelos. Pero debajo de todo, envuelto en un pañuelo de seda, había un teléfono celular. No era el último modelo de iPhone que Sara siempre llevaba. Este era diferente. Un teléfono básico y barato, de esos que puedes comprar sin necesidad de dar información personal. Un teléfono desechable. El aire parecía salir de mis pulmones. Linda se inclinó para ver mejor, su expresión cambiando de curiosidad a confusión. «¿Qué es eso? ¿Por qué tendría Sara 2 teléfonos?» Esa fue exactamente la pregunta que me heló la sangre. Tomé el dispositivo en mis manos. Estaba caliente, como si lo hubieran encendido recientemente. En el momento en que lo sostuve, vibró.
Una notificación, luego otra, y otra más. Alguien estaba enviando mensajes. Presioné el botón de encendido. La pantalla se iluminó mostrando las notificaciones de WhatsApp. El teléfono no tenía contraseña, ninguna protección. Bernice. La voz de Linda sonaba tensa. Tal vez no deberíamos, pero ya había abierto la aplicación de mensajería. La última conversación fue con un contacto guardado simplemente como M. Los mensajes eran recientes. Muy recientes. Acaban de pasar el control. M hace 15 minutos. Deben estar cerca. No escribas más. Sara hace 12 minutos. Confirmado. Todo saldrá según lo planeado. M hace 10 minutos. Mi respiración se volvió errática. Desplacé hacia arriba la conversación, leyendo mensajes anteriores. Cada uno era peor que el anterior. El mecánico confirmó el trabajo en los frenos. Fallen en la curva en el marcador de milla 48. M de ayer. Mis manos empezaron a temblar. Kilómetro 48. La curva más peligrosa de toda la carretera, con un acantilado a un lado y enormes rocas al otro. ¿Estás segura de esto? Es tu madre, Sara. M de hace 3 días. La respuesta de mi hija llegó minutos después. No tenemos otra opción. Las deudas son de 350,000 pesos. Si no pagamos, Michael y yo estaremos muertos. La herencia lo soluciona todo. Mamá tiene propiedades por valor de más de 2 millones. Nadie sospechará de un accidente en esa carretera. El teléfono se me cayó de las manos. Linda lo recogió rápidamente y comenzó a leer. Su rostro se torció en una máscara de horror. Dios mío, susurró. Venís, esto no puede ser real. Pero sabía que era real. En ese terrible momento, todas las piezas encajaron. Las frecuentes visitas de Sara en las últimas semanas, su insistencia en que le diera poder notarial, sus preguntas sobre mi testamento, sobre mis cuentas bancarias, su nerviosismo cuando le dije que prefería esperar antes de firmar cualquier documento. Sigue leyendo, le dije a Linda con una voz que no reconocía como mía. Mi hermana deslizó su dedo por la pantalla. Había más mensajes, conversaciones que se remontaban a 2 meses atrás. Había fotos, imágenes de documentos que Sara había tomado en secreto, mi testamento, extractos bancarios, escrituras de propiedad. Venís, tenemos que llamar a la policía. Linda ya estaba alcanzando su teléfono. Esto es un intento de asesinato. No, aún no. ¿Qué quieres decir con no? Tu hija está tratando de matarte. Tenía razón. Pero algo dentro de mí se resistía. Necesitaba pensar. Necesitaba entender antes de actuar. Miré hacia adelante. Según el odómetro, estábamos en la milla 35. La curva mortal estaba a solo 13 millas. El silencio dentro del coche era ensordecedor. Linda me miraba, esperando una explicación, esperando que dijera algo que tuviera sentido. Pero, ¿cómo podría explicar que mi propia hija había planeado mi muerte con la frialdad de alguien que planea unas vacaciones? Necesito pensar, murmuré, sosteniendo el teléfono desechable en mis manos como si fuera una serpiente venenosa. Necesito entender todo antes de actuar. Piensa, la voz de Linda subió un tono. Venís, no hay nada que pensar. Sara y ese bastardo de Michael planearon matarnos. Manipularon los frenos del coche. En cualquier momento, podríamos, lo sé. La interrumpí, mi voz sonando extrañamente calmada. Pero si llamamos a la policía ahora, se enterarán. Y si se enteran, encontrarán una manera de escapar o destruir las pruebas. Necesitamos ser más inteligentes que ellos. Mi hermana me miró como si me hubiera vuelto loca. Tal vez tenía razón. Tal vez el shock de descubrir la traición de mi propia hija había roto algo en mi cerebro. Pero mientras sostenía ese teléfono, mientras releía esos mensajes fríos y calculadores, algo dentro de mí se estaba transformando. El dolor estaba ahí. Por supuesto, un dolor profundo, ardiente, que desgarraba mi pecho. Pero encima de ese dolor, algo más comenzaba a crecer. Algo frío, algo afilado. Rabia. No la rabia explosiva que te hace gritar y romper cosas. No, esto era diferente. Era una rabia de hielo, clara y precisa como un escalpelo. Sara había planeado mi muerte. Mi única hija, la niña que había llevado en mi vientre, a la que había amamantado, a la que había criado sola después de que su padre nos abandonara. Esa misma persona había decidido que yo valía más muerta que viva. 350,000 pesos en deudas, 2 millones en propiedades.
Las matemáticas eran simples para ella, aparentemente. Venís, por favor. Linda tenía lágrimas en los ojos. No podemos quedarnos en este coche. Si los frenos, tienes razón. Tomé una decisión rápida. Vamos a probar los frenos ahora mismo mientras todavía estamos en un lugar seguro. Linda asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Puso el coche en marcha, lentamente, moviéndose solo unos pocos pies en el arcén vacío. Luego pisó el freno. El coche se detuvo normalmente. Intentó de nuevo, esta vez con más fuerza. El vehículo respondió bien, deteniéndose de golpe. Parece que están funcionando, dijo Linda, pero su voz no sonaba aliviada. Tal vez el plan era que fallaran gradualmente, como decía el mensaje. Tal vez no hemos llegado al punto donde la milla 48 terminó. Diseñaron esto para que los frenos fallaran exactamente en la curva más peligrosa. Estamos a 13 millas. El mecanismo probablemente esté configurado para deteriorarse progresivamente. La precisión del plan era aterradora. No querían que el coche fallara en cualquier lugar. Querían asegurarse de que cuando los frenos dejaran de funcionar, estuviéramos exactamente en el peor lugar posible. Un lugar donde un accidente sería fatal. Un lugar donde nadie cuestionaría que dos ancianas simplemente perdieron el control del vehículo. Miré el teléfono de nuevo. Había un mensaje que no había leído completamente antes. El mecánico dice que es indetectable. Usó un líquido especial que corroe el sistema gradualmente. Para cuando lleguen al punto crítico, no habrá manera de detener el coche. Y después del impacto, el fuego se encargará de eliminar cualquier evidencia. Michael, desde hace una semana, el fuego. Por supuesto, lo habían pensado todo. Escúchame, Linda. Me volví hacia mi hermana, tomando sus manos. Estaban heladas, temblando. Vamos a fingir que no encontramos nada. Vamos a actuar como si todo fuera normal. ¿Normal? Linda me miró incrédula. ¿Cómo vamos a? Vamos a llamar a Sara. Le vamos a decir que encontramos su bolso. Vamos a observar su reacción. Venís, eso es peligroso. Si ella sospecha que vimos, no sospechará. Mi voz era firme, decisiva, porque vamos a ser muy cuidadosas. Vamos a actuar exactamente como dos ancianas que encontraron un bolso olvidado y quieren devolverlo a su dueño. Linda me estudió durante un largo momento. La observé procesar mis palabras. Vi cómo su expresión pasaba de miedo a algo que se asemejaba a la comprensión. Mi hermana era 5 años menor que yo, pero no era tonta. Sabía lo que estaba proponiendo. «¿Quieres ponerles una trampa?», dijo finalmente. «Yo quiero justicia», corregí. «Y quiero asegurarme de que cuando caigan tan fuerte que nunca puedan levantarse de nuevo». Saqué mi propio teléfono de mi bolso. Sara estaba en mis contactos favoritos con una foto sonriente de hace 2 años. Esa foto ahora parecía la máscara de un extraño. Presioné el botón de llamada. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. «Mamá». La voz de Sara sonaba normal, incluso cariñosa. «¿Ya llegaste a casa? ¿Todo bien en el camino?». Cada palabra era una puñalada en la espalda porque sabía que detrás de esa dulce voz, mi hija estaba esperando la noticia de mi muerte. «Hola, cariño». Forcé mi voz para que sonara tranquila, maternal. «No hemos llegado a casa todavía. En realidad, nos detuvimos porque encontramos tu bolso en el maletero. Te lo olvidaste ayer cuando nos ayudaste con las compras». Hubo un silencio, breve, pero lo suficientemente largo. Un silencio que gritaba pánico. «Mi bolso». La voz de Sara había cambiado sutilmente. Ya no sonaba tan relajada. «Oh, claro. Ni siquiera me di cuenta». «No es importante, mamá. Puedes traérmelo cuando llegues aquí». «Bueno, el asunto es que tiene tu teléfono dentro», dije, observando cada palabra y midiendo el impacto. «Tu iPhone. Pensé que podrías necesitarlo». Otra pausa. Esta vez más larga. «Mi iPhone». «No, mamá. Tengo mi iPhone aquí conmigo. Tal vez es un teléfono viejo que dejé ahí hace mucho tiempo». Ella estaba mintiendo. Podía escucharlo en su voz, la nerviosidad apenas contenida. Linda también lo notó. Su mano apretando mi brazo. «Oh, tal vez sí», respondí con un tono casual. «De todos modos, pasarás mañana a recogerlo, ¿verdad?» «Sí. Sí, pasaré mañana». Sara se apresuraba a terminar la conversación. «Mamá, ten cuidado en la carretera. Esa carretera es peligrosa, especialmente la gran curva».
Conduce despacio, ¿de acuerdo? La gran curva, la de la milla 48. Mi propia hija me estaba advirtiendo sobre el lugar exacto donde había planeado mi muerte. La ironía era tan oscura que casi me hizo reír. Lo haremos, cariño. Te quiero. Yo también te quiero, mamá. Cog. Las últimas palabras quedaron en el aire del coche como un veneno invisible. Te quiero, repetí en voz baja. ¿Cómo puede decir eso cuando está esperando que muera? Linda no respondió. No había respuesta a esa pregunta. Inmediatamente después de colgar, el teléfono desechable en mi mano comenzó a vibrar. Mensajes de WhatsApp llegaban uno tras otro. Era Sara escribiendo a M, que obviamente era Michael, su esposo. Mierda. Encontraron el bolso. Sara, hace 30 segundos. ¿Qué? ¿Cómo? Michael. Hace 20 segundos. Lo olvidé en el coche. Ella acaba de llamarme. Dijo que encontró un teléfono dentro. Sara, hace 15 segundos. ¿Revisó el teléfono? Michael, hace 10 segundos. No lo sé. Sonaba normal, pero sí vio los mensajes. Michael, hemos terminado. Sarah. Hace 5 segundos. Commate. Si ella hubiera visto algo, no habría llamado actuando normal. Probablemente solo vio el teléfono y pensó que era tuyo. Las viejas como ella ni siquiera saben usar esos dispositivos. Michael, en este momento, viejas como ella. Linda leyó ese mensaje por encima de mi hombro y contuvo un grito indignado. Me quedé en silencio, pero algo dentro de mí se endureció aún más. Michael, el hombre que había entrado en mi familia hace 10 años, el hombre al que había recibido como a un hijo, me estaba llamando vieja mientras planeaba mi asesinato. ¿Qué hacemos ahora, Sara? Nos ceñimos al plan. Si ella sospechara algo, se habría dado la vuelta o habría llamado a la policía. El hecho de que todavía estén en camino significa que no sabe nada. En menos de una hora, todo habrá terminado. Michael, en menos de una hora, todo habrá terminado. Miré el reloj del coche. Eran las 4:37 de la tarde. Según sus cálculos, para las 5:30, yo estaría muerta. Linda, dos víctimas de un trágico accidente automovilístico en una carretera rural conocida por ser peligrosa. No vamos a llegar a esa curva, dije de repente. Vamos a hacer algo diferente. ¿Qué quieres decir? Linda me miró con una mezcla de miedo y curiosidad. Vamos a fingir que algo está mal con el coche. Vamos a llamar a una grúa y que lo remolquen, pero no vamos a ir a casa. Vamos directamente a un taller mecánico. La comprensión iluminó el rostro de Linda al documentar lo que le hicieron al coche. Exactamente. Necesitamos pruebas físicas. Los mensajes son importantes, pero un informe de un mecánico profesional es irrefutable. Linda asintió lentamente, secándose las últimas lágrimas. Podía ver que ella también se estaba transformando. El shock inicial estaba dando paso a algo más fuerte. Estábamos juntas en esto. 2 hermanas contra el mundo. O más específicamente, contra mi propia hija. Linda volvió a encender el motor, pero esta vez no avanzamos. En su lugar, giró el volante y comenzó a hacer un giro en U, alejándose de la dirección en la que íbamos, alejándose de la milla 48, alejándose de la muerte que mi hija había planeado con tanto detalle. Hay un taller en el pueblo que pasamos hace aproximadamente media hora, dijo Linda, con la voz ahora firme y decidida. Al dueño es Ben. ¿Lo recuerdas? Estudió con tu difunto esposo. Es de confianza. Asentí vagamente, recordando a un hombre corpulento en sus 60 años que siempre había sido amable conmigo las pocas veces que nos habíamos encontrado. ¿Confiable? Esa palabra ahora tenía un significado completamente diferente para mí. Había confiado en Sara toda mi vida, y mira dónde me había llevado esa confianza. El teléfono desechable vibró de nuevo. Más mensajes entre Sara y Michael. ¿Qué tal si revisamos el coche nosotros mismos para asegurarnos de que todo esté en su lugar? Sara, no podemos arriesgarnos a ser vistos cerca de su casa o en la carretera. Ya hicimos nuestra parte al visitarla ayer. Cualquier movimiento extraño ahora levantaría sospechas si algo sale mal. Michael, tienes razón. Dios, estoy tan nervioso. No puedo dejar de pensar en Sara. No pienses. Solo espera. En una hora, la policía llamará reportando el accidente. Actuaremos sorprendidos, devastados. Iremos al lugar. Lo haremos. Haremos todo lo que se espera de una familia en duelo. Michael, ¿y si sobreviven?
La pregunta de Sara me heló la sangre. No había esperanza en esas palabras. No estaba preguntando con alivio. Ella preguntaba por miedo a que su plan fracasara. No sobrevivirán. El mecánico fue muy claro. A la velocidad a la que irá el coche y con el peso del vehículo, la caída será de al menos 150 pies. Nadie sobrevive a eso, y si por algún milagro lo hacen, el fuego se encargará del resto. Michael. Cerré los ojos, sintiéndome enfermo. Linda notó mi palidez y extendió una mano para tocar mi brazo. No leas más, Denise. Hemos visto suficiente. Pero necesitaba ver. Necesitaba entender hasta dónde había llegado la traición. Seguí desplazándome por los mensajes, encontrando conversaciones de días anteriores. Había un mensaje de hace una semana que llamó mi atención. Hablé con el abogado. Una vez que tengamos el certificado de defunción, podemos comenzar el proceso de herencia. Como soy el único hijo y tengo poder notarial para algunas cuentas, el acceso a los fondos será casi inmediato. Al menos 500,000 pesos. Sarah, perfecto. Con eso, pagamos a los prestamistas y nos queda suficiente para desaparecer por un tiempo. Cuando volvamos, heredaremos el resto y nadie sospechará nada. Michael, ¿crees que funcionará? Sarah, funcionó antes. Michael. Me quedé helado, mirando esa última línea. Funcionó antes. ¿Qué significaba eso? ¿Habían hecho esto antes? ¿Había matado Michael a alguien más? Linda, leyendo por encima de mi hombro, soltó un pequeño suspiro. Denise, ese hombre es un asesino. Seguí buscando con los dedos, temblando mientras deslizaba la pantalla. Encontré la conversación que lo explicaba todo. Fue hace 3 meses. Mi madre murió exactamente de la misma manera en que planeo que muera la tuya. Accidente de coche. Nadie sospechaba nada. Heredité todo. Así fue como conseguí el dinero para nuestra boda. Michael, mataste a tu propia madre. Sara, hice lo que era necesario. Estaba vieja y enferma. De todos modos, iba a morir en unos años. Solo aceleré lo inevitable y aseguré nuestro futuro. Ahora, haremos lo mismo con Denise. Piénsalo. Sara, tu madre tiene 72 años. ¿Cuántos años más crees que vivirá 510? ¿Vale la pena esperar y arriesgarse a perderlo todo por nuestras deudas? Michael, no sé, Michael. Es mi madre, Sara. Es un obstáculo, nada más. El amor no paga 350,000 pesos en deudas. El amor no impide que los prestamistas nos rompan las piernas o algo peor. Tu madre es nuestra única salida, Michael. Está bien, lo haremos, Sara. Está bien, lo haremos. 2 palabras que sellaron mi sentencia de muerte. Mi hija había elegido entre su madre y el dinero. Ella había elegido el dinero. Entre mi vida y la suya cómoda, ella había elegido la suya. El coche se detuvo bruscamente y me di cuenta de que habíamos llegado al taller del mecánico. Era un edificio modesto con una gran puerta de garaje abierta donde se podían ver varios vehículos en diferentes estados de reparación. Un letrero pintado a mano decía: el taller de Ben, reparaciones de confianza desde 1985. Un hombre con overoles manchados de grasa salió cuando escuchó el motor. Era Ben, con más canas de las que recordaba, pero con la misma expresión amable en su rostro. Linda Bernice. Su sonrisa se desvaneció cuando vio nuestras caras. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Linda salió del coche primero, acercándose a él. Salí más despacio, todavía sosteniendo el teléfono desechable en mi mano. Mi mente estaba acelerada, calculando qué decir, cómo explicar sin revelar demasiado aún. Ven, necesitamos tu ayuda, dije, mi voz sonando más tranquila de lo que me sentía. Necesitamos que revises los frenos de este coche ahora mismo, y necesitamos que documentes todo lo que encuentres. El mecánico frunció el ceño, mirando el vehículo. ¿Tienes problemas con los frenos? ¿Sentiste algo extraño mientras conducías? No exactamente, intervino Linda. Pero tenemos razones para creer que alguien pudo haber manipulado el sistema de frenos. Ben nos miró con una expresión que mezclaba sorpresa y preocupación. No era una solicitud común. La gente no simplemente aparecía en un taller pidiendo que documentaran un sabotaje. Eso es muy serio, dijo lentamente. Si alguien alteró los frenos de un vehículo, estamos hablando de un intento de homicidio. Deberías llamar a la policía. Lo haremos, le aseguré. Pero primero, necesitamos pruebas sólidas. ¿Puedes ayudarnos?
Ben me estudió durante un largo momento. Luego asintió. Por supuesto. Dame unos minutos. Voy a poner el coche en el elevador y revisarlo completamente. Si hay algo fuera de lugar, lo encontraré. Mientras él se preparaba, Linda y yo nos sentamos en una pequeña sala de espera con sillas de plástico y revistas viejas. El olor a aceite de motor y gasolina llenaba el aire. Normalmente, me habría molestado, pero ahora apenas lo notaba. Mi mente estaba en otro lugar, procesando todo lo que había descubierto. Sara no solo había planeado mi muerte. Se había casado con un hombre que había matado a su propia madre. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo había estado tan ciego? Recordé la boda de hace 10 años. Sara, radiante en su vestido blanco. Michael, guapo y encantador, contándome cómo su madre había fallecido trágicamente en un accidente de coche justo antes de que se conocieran. Él había llorado contándome esa historia, lágrimas falsas. Ahora lo sabía, lágrimas de cocodrilo mientras probablemente celebraba su crimen perfecto en su interior. Y le había creído. Le había abierto mi hogar, mi familia, mi corazón. El teléfono desechable vibró de nuevo. Esta vez era una llamada entrante. El nombre en la pantalla decía M. Michael estaba llamando. Miré a Linda, quien sacudió la cabeza violentamente. No deberíamos responder, pero una parte de mí quería escuchar su voz. Quería confirmar que el monstruo de los mensajes era real. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz. Segundos después, llegó un mensaje de audio. Con manos temblorosas, presioné reproducir. Sarah, maldita sea. Contesta el teléfono. La voz de Michael estaba tensa, ansiosa. Necesito saber si tu madre revisó ese teléfono. Si ella vio los mensajes, esto está arruinado. Llámame tan pronto como escuches esto. Metí el teléfono en mi bolso justo cuando Ben entró en la sala de espera. Su expresión era sombría, y en sus manos llevaba un recipiente con un líquido oscuro. Señoras, dijo, con la voz cargada de seriedad. Necesitan ver esto. Nos llevó al garaje donde el coche estaba en el elevador. Señaló hacia el sistema de frenos, específicamente hacia las líneas que transportaban el líquido. Mira aquí. Alguien inyectó un compuesto corrosivo en el líquido de frenos. Es algo que solo he visto una vez antes en un caso de fraude de seguros. Este químico degrada progresivamente las líneas internas. Los frenos funcionan normalmente al principio, pero después de cierta distancia o cierta cantidad de uso, las líneas se debilitan hasta que se rompen por completo. ¿Cuánto más habríamos avanzado antes de que fallaran? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ben hizo algunos cálculos mentales mirando el odómetro del coche. Con la cantidad de químico que usaron y considerando el peso del vehículo, diría que entre 10 y 15 millas más. Después de eso, los frenos habrían fallado completamente. Sin ninguna advertencia, 10 a 15 millas, habríamos llegado exactamente a la milla 48. La curva mortal. El plan era perfecto. Diabolicamente perfecto. ¿Puedes documentar todo esto? Linda sacó su teléfono y estaba tomando fotos. Necesitamos pruebas. Ya estoy en ello. Ben había traído una cámara y estaba fotografiando cada ángulo del sistema de frenos. También voy a tomar muestras del líquido contaminado para análisis. Esto es evidencia de un crimen. Señoras, tienen que llamar a la policía ahora. Tenía razón. Ya teníamos suficiente. Los mensajes en el teléfono, el coche saboteado, la documentación del mecánico. Era el momento de hacer la llamada. Pero antes de que pudiera sacar mi teléfono, el dispositivo de Sara vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje diferente de un número no guardado en los contactos. El pago está listo. 5,000 como acordamos. Transferido tan pronto como confirmes el trabajo. Número desconocido. El mecánico corrupto. El hombre que había aceptado dinero para convertirse en cómplice de asesinato. Y de repente se me ocurrió una idea. No vamos a llamar a la policía todavía, dije, sorprendiendo tanto a Linda como a Ben. Mi hermana me miró como si hubiera perdido la cabeza. Venís, tenemos todo. Los mensajes, el coche saboteado, la prueba física. ¿Qué más necesitas? Necesito que Sara y Michael crean que su plan funcionó. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió. Necesito que piensen que ganaron, que estoy muerta. Solo entonces bajarán completamente la guardia. Ben se rascó la cabeza, confundido. No entiendo. ¿Por qué querrías hacer eso? Me senté en un taburete cercano, organizando mis pensamientos.
La fría rabia que había sentido antes se estaba transformando en algo más calculado, más peligroso. Sara planeó cada detalle de mi muerte. Es hora de que yo planee cada detalle de su caída. Porque si llamamos a la policía ahora, conseguirán un buen abogado. Dirán que los mensajes son falsos, que alguien más tiene acceso a ese teléfono. Michael es inteligente. Ya ha hecho esto antes. Encontrará la manera de sembrar dudas razonables. Linda se sentó a mi lado, tomando mi mano. ¿En qué estás pensando, hermana? Estoy pensando que necesitamos más que pruebas. Necesitamos una confesión. Necesitamos que se expongan y digan en voz alta lo que hicieron, pensando que nadie está escuchando. Eso es arriesgado, advirtió Ben. Y posiblemente ilegal. Lo sé. Miré el teléfono desechable que descansaba en mi regazo. Pero Sara me enseñó algo hoy. Me enseñó que a veces, para sobrevivir, tienes que ser tan despiadado como tu enemigo. El plan comenzó a formarse en mi mente. Era arriesgado, sí, pero también era la única manera de asegurarme de que Sara y Michael pagaran por todo. No solo por intentar matarme, sino por el asesinato de la madre de Michael. Por todas las mentiras, toda la manipulación. Voy a volver a casa, anuncié. Pero no en este coche. Ven, ¿tienes un vehículo que puedas prestarnos? El mecánico asintió lentamente. Tengo una camioneta vieja. No es lujosa, pero funciona bien. Perfecto. Linda y yo iremos a casa en esa camioneta. Este coche se queda aquí como evidencia. Necesito que lo guardes en un lugar seguro y que no le digas a nadie que estuvimos aquí. ¿Y qué le dirás a Sara cuando llegues a casa? Linda seguía viéndose escéptica. Le diré que tuvimos problemas mecánicos en el camino y que un buen samaritano nos ayudó. Le devolveré su bolso, su teléfono, y actuaré como la madre confiada y amorosa que ella espera. Y mientras tanto, voy a preparar mi propio plan. Ben nos prestó su camioneta, una Ford vieja pero confiable. Antes de irnos, me aseguré de que entendiera la importancia de mantener el coche escondido y no mencionar nuestra visita a nadie. Le expliqué lo suficiente para que entendiera la gravedad de la situación, pero no todos los detalles. Cuantas menos personas supieran, mejor. El viaje de regreso a casa fue tenso. Linda conducía la camioneta mientras yo miraba por la ventana, observando el paisaje familiar pasar con nuevos ojos. Todo se veía diferente ahora. El mundo era más oscuro, más peligroso. Ya no podía confiar en mi propia hija. ¿De verdad crees que podemos hacer esto? Linda rompió el silencio después de 20 minutos en la carretera. Tenemos que hacerlo. No solo por nosotras, también por la madre de Michael. Ella merece justicia, aunque no esté aquí para verlo. Mi hermana asintió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Estaba asustada. Yo también. Pero el miedo ya no me paralizaba. Me daba fuerza. Cuando llegamos a mi casa, el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rojos. La casa se veía bastante pacífica. Nadie habría adivinado que su dueña acababa de descubrir que su hija planeaba matarla. Entramos por la puerta principal. Todo estaba exactamente como lo había dejado hace 3 días. Las plantas que necesitaban agua, el correo acumulándose en la mesa de entrada, la absoluta normalidad de una vida que ya no existía. Voy a tomar un baño, anuncié, dejando mi equipaje en el pasillo. Necesito pensar, asintió Linda, comprensiva. Necesitaba un momento a solas. Mientras el agua caliente caía sobre mí, permití que las lágrimas fluyeran finalmente. Había mantenido la compostura todo este tiempo, pero ahora, en la privacidad de mi baño, dejé que el dolor completo de la traición me invadiera. Sara, mi bebé, la niña a la que había cunado para dormir, a quien había cuidado cuando estaba enferma, a quien había defendido de todo daño. Esa misma chica ahora quería verme muerta. ¿Dónde me había equivocado? ¿Qué había hecho mal como madre? Pero luego recordé los mensajes, la frialdad con la que Sara había aceptado el plan de Michael, la facilidad con la que había elegido el dinero sobre mi vida. Y me di cuenta de que tal vez no había sido mi culpa. Tal vez algunas personas nacen con algo roto por dentro. O tal vez Michael la había envenenado lentamente durante estos 10 años de matrimonio. Salí del baño sintiéndome más fuerte, más decidida. Me puse ropa cómoda y bajé a la cocina donde Linda estaba haciendo té. Sara llamó, dijo mi hermana sin mirarme. Preguntó si habías llegado bien. Le dije que sí, que tuviste un pequeño problema con el coche, pero que un hombre amable te ayudó. Sonó aliviada. Aliviada de que su plan hubiera fallado.
O tal vez aliviada de que aún no hubiera descubierto la verdad. Bien. Ahora necesito hacer una llamada. Saqué mi teléfono personal, no el de quemar de Sara. Busqué un nombre en mis contactos. Catherine Herrera, mi abogada y amiga desde hace 30 años. Catherine respondió al segundo tono. Venís, qué sorpresa. ¿Cómo fue el viaje a la ciudad? Catherine, necesito verte temprano mañana. Es urgente y extremadamente confidencial. Hubo una pausa. Catherine me conocía lo suficiente como para detectar la seriedad de mi voz. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? No puedo hablar por teléfono, pero necesito tu ayuda con algo legal. Algo que podría cambiar mi testamento y varios otros documentos importantes. Estaré en mi oficina a las 8 de la mañana. ¿Te viene bien? Perfecto. Gracias, Catherine. Call Meyer Linda. Mañana empezamos a construir nuestra trampa. Pero esta noche voy a visitar a mi hija. ¿Qué? Linda casi deja caer su taza de té. Venís, eso es peligroso. Si ella sospecha, no sospechará nada porque le voy a dar exactamente lo que espera. Una madre amorosa, completamente ignorante. Recogí el bolso de Sara, que había guardado con cuidado. Voy a devolverle su bolso personalmente, y voy a observar cada detalle de su reacción. El trayecto hasta la casa de Sara tomó 15 minutos. Ella vivía en un agradable vecindario de clase media en una casa de 2 pisos que yo había ayudado a pagar hace 5 años. Ahora ese pensamiento me revolvía el estómago. Había invertido tanto en su felicidad, y así me lo agradeció. El coche de Michael estaba en la entrada. Perfecto. Quería verlos a ambos. Toqué el timbre, sosteniendo el bolso con manos firmes. Escuché pasos acercándose. La puerta se abrió, revelando a Sara. Se veía tensa, con ojeras bajo los ojos. Había estado llorando. Mamá, su voz temblaba. ¿Qué haces aquí? Vine a devolver tu bolso, cariño. Le entregué el objeto con una sonrisa maternal. No quería que te preocuparas por ello. Sara tomó el bolso con manos temblorosas. Sus ojos se movieron rápidamente, buscando el teléfono desechable. Lo encontró exactamente donde lo había dejado, envuelto en el pañuelo de seda. Gracias, mamá. No tenías que molestarte en venir hasta aquí. No es ninguna molestia. Además, quería asegurarme de que estuvieras bien. Sonabas un poco extraña por teléfono. ¿Extraña? Sara se rió nerviosamente. No, para nada. Solo estaba ocupada con algunas cosas. Michael apareció detrás de ella, con una expresión cuidadosamente neutral. Venís, qué sorpresa. Por favor, pasa. Entré en la casa que también conocía bien. Todo se veía normal. Fotos familiares en las paredes, muebles cómodos, la apariencia perfecta de un hogar feliz. Pero ahora sabía la verdad que se escondía detrás de esa fachada. ¿Quieres algo de beber, mamá? Sara estaba guardando el bolso en un armario cercano, su cuerpo bloqueando mi vista, probablemente revisando el teléfono discretamente. No, gracias. Solo quería dejar esto y volver a casa. Ha sido un día largo. ¿Cómo fue el viaje? Michael se había sentado en el sofá, su postura relajada pero sus ojos alerta. Sara mencionó que tuviste problemas con el coche. Oh, eso, moví la mano despectivamente. Un ruido extraño en el motor. Nada serio. Un hombre muy amable nos ayudó y pudimos continuar sin problemas. Vi la mirada que intercambiaron Sara y Michael. Una comunicación silenciosa. Se preguntaban por qué el plan había fallado, porque estaba allí viva en lugar de muerta al fondo de un acantilado. Me alegra que estés bien, dijo Sara, volviendo de guardar el bolso. Ahora parecía más relajada, probablemente después de confirmar que el teléfono no había sido revisado. Esa carretera puede ser muy peligrosa. Lo es, asentí, mirándola directamente a los ojos, especialmente en la gran curva de la milla 48, ¿verdad? Sara se encogió ligeramente. Sí, esa curva es particularmente mala. Me levanté alisándome la falda. Bueno, te dejaré descansar. Solo quería asegurarme de devolverte tu bolso, cariño. Sara me acompañó hasta la puerta. Antes de irme, la abracé. Sentí que se tensaba en mis brazos, incómoda. Me pregunté si alguna vez había sentido amor genuino por mí o si siempre había sido solo un acto. Te quiero, Sara, le susurré al oído. Yo también te quiero, mamá. Mentiras. Todo eran mentiras. Regresé a casa con el corazón pesado pero la mente clara.
El juego había comenzado. Sarah y Michael pensaron que habían esquivado una bala. Pensaron que su secreto estaba a salvo. No tenían idea de la tormenta que se avecinaba sobre ellos. A las 8 de la mañana, Sarp estaba sentado frente al escritorio de Catherine Herrera. Mi abogado me observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad mientras explicaba todo. Los mensajes en el teléfono desechable, el coche saboteado, el plan de Sarah y Michael para asesinarme. Catherine escuchó en silencio, su expresión profesional ocultando el shock que debió sentir. Cuando terminé, se reclinó en su silla y exhaló lentamente. Denise, no tengo palabras. Sarah es tu única hija. Nunca imaginé que fuera capaz de algo así. Yo tampoco. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Por eso necesito tu ayuda. Necesito proteger mis bienes y al mismo tiempo poner una trampa que los obligue a confesar. Catherine se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos sobre el escritorio. Dime exactamente qué tienes en mente. Durante la siguiente hora, elaboramos un plan meticuloso. Primero, Catherine redactaría un nuevo testamento que eliminara completamente a Sarah como heredera. Todo iría a una fundación benéfica que crearíamos específicamente para este propósito. En segundo lugar, revocaríamos cualquier poder notarial que Sarah pudiera tener sobre mis cuentas o propiedades. Pero no vamos a registrar estos cambios de inmediato, le expliqué. Vamos a datarlos para hoy, pero los mantendremos guardados en tu caja fuerte. Si algo me sucede, entran en efecto automáticamente. Eso es inteligente, admitió Catherine. Pero hay algo más que necesitas hacer. Necesitas transferir tus activos líquidos a nuevas cuentas que Sarah no conozca. Si ella tiene acceso a tu información bancaria, como mencionaste que lo tiene, podría intentar vaciar esas cuentas antes de que podamos actuar. Tenía razón. Durante las siguientes 2 horas, con la ayuda de Catherine, abrí nuevas cuentas bancarias y transferí mis ahorros. Eran 800,000 pesos en total acumulados a lo largo de una vida de trabajo y sacrificio. Dinero que Sarah había dado por sentado que sería suyo. Ahora viene la parte delicada, dijo Catherine, imprimiendo los documentos para que los firme. Dijiste que querías que confesaran. ¿Cómo planeas lograrlo? Sarah piensa que soy una anciana tonta que no sabe usar la tecnología. Una sonrisa fría apareció en mi rostro. Voy a usar esa creencia en su contra. Voy a invitarlos a cenar a mi casa y voy a grabar toda la conversación. Catherine frunció el ceño. Las grabaciones sin consentimiento pueden no ser admisibles en la corte dependiendo de las circunstancias. Entonces nos aseguraremos de que las circunstancias sean las adecuadas. Además, no necesito que sea admisible en la corte. Solo necesito que exista. Una vez que tenga la confesión grabada, puedo usarla como palanca para obtener una confesión formal. Mi abogada me estudió durante un largo momento. Te has vuelto muy calculadora, Denise. Sarah me enseñó bien. Mi voz era amarga. Ella me enseñó que en este mundo, eres el depredador o la presa. Antes de salir de la oficina de Catherine, hice una última petición. Necesito que investigues a Michael Morales. Específicamente, necesito información sobre la muerte de su madre. Dijiste que tienes contactos en la policía. Usa esos contactos. Catherine anotó el nombre. ¿De verdad crees que él mató a su madre? Estoy segura de ello. Y si puedo probarlo, no solo caerá por intentar matarme. Caerá por 2 asesinatos. Salí de la oficina sintiéndome más en control de la situación. Las piezas estaban encajando. Sarah y Michael todavía pensaban que tenían el control, pero yo les estaba cortando el acceso a todo lo que deseaban. Cuando llegué a casa, encontré a Linda en la cocina preparando el almuerzo. Se veía cansada, con ojeras que revelaban que había dormido poco. ¿Cómo te fue con Catherine? Preguntó, sirviendo café. Bien, muy bien. Todos mis activos están protegidos ahora. Sarah no podrá tocar nada, incluso si me pasa algo. Linda sintió, pero no parecía aliviada. Denise, he estado pensando toda la noche. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Todavía podemos ir a la policía con lo que tenemos. Me senté frente a ella, tomando su mano. Sarah Y. Michael's son intelligentes. Conseguirán buenos abogados. Dirán que alguien más plantó ese teléfono y que los mensajes son falsos. Michael ya se salió con la suya una vez. No puedo arriesgarme a que se escape otra vez. Pero el coche, el mecánico documentó todo. Y dirán que fue algún enemigo, alguien que quería hacerles daño, sembrarán dudas razonables.
pero si los tengo confesando en cinta, admitiendo sus crímenes con sus propias voces. Dejé la frase sin terminar. Linda suspiró profundamente. ¿Cuándo tendrás la cena? Este fin de semana. Les diré que quiero celebrar que llegamos sanos y salvos del viaje. Será irónico, ¿no crees? Mi hermana no sonrió ante mi intento de humor negro. Esto podría ser peligroso. Si sospechan algo, no sospecharán porque seguiré siendo la madre confiada y amorosa, la anciana tonta que no sabe nada. El resto de la semana pasó en una especie de normalidad surrealista. Sara me llamó 2 veces, preguntando cómo estaba y si había llevado el coche a revisar después del problema mecánico. Cada conversación era una obra de teatro donde ambos interpretábamos nuestros papeles. Ella, la hija preocupada; yo, la madre agradecida por su atención. Mientras tanto, Catherine estaba trabajando en segundo plano. Me llamó el miércoles con noticias. «Venís, encontré algo sobre la madre de Michael. Murió hace 11 años en un accidente de coche. El informe oficial dice que perdió el control en una curva. Pero había un investigador que pensaba que algo no cuadraba. Los frenos del coche estaban completamente destruidos. Demasiado destruido para un simple accidente. Entonces, ¿investigaron más a fondo? No. Michael heredó rápidamente, vendió las propiedades de su madre y se mudó a otra ciudad. En esta ciudad, de hecho, 1 año después, conoció a Sara. Todo encajaba. Michael había perfeccionado su método con su propia madre, y ahora lo estaba repitiendo conmigo. El viernes por la noche, llamé a Sara. «Hola, cariño. Quiero invitarte a ti y a Michael a cenar mañana. Quiero cocinar tu plato favorito, el que tanto te gustaba cuando eras una niña». Hubo una breve pausa. «Mañana. Déjame consultar con Michael». «Sí, mamá. Estaremos allí». «¿A qué hora?» 7, y Sara, trae apetito. Va a ser una noche especial. No tenía idea de lo especial que sería para ella. Sería la noche en que todo se desmoronaría. La noche en que descubriría que su madre no era tan tonta como ella pensaba. La noche en que la presa se convertiría en el cazador. El sábado pasó en una especie de calma tensa. Linda y yo pasamos el día preparando la casa para la cena. Cociné el plato favorito de Sara, ese guiso de pollo con especias que le había encantado desde la infancia. Cada vez que lo había preparado antes, lo había hecho con amor. Hoy lo estaba haciendo con un propósito completamente diferente. Mientras el guiso hervía a fuego lento, preparé el otro elemento crucial de la noche. Catherine me había conseguido un pequeño, discreto y eficaz dispositivo de grabación. Lo coloqué estratégicamente debajo de la mesa del comedor, escondido entre los objetos decorativos. También activé el grabador de voz en mi teléfono celular, que dejaría casualmente sobre la mesa. ¿Está seguro de esto?, Linda me preguntó por 10ª vez ese día. Estaba nerviosa, retorciendo un paño de cocina entre sus manos. «Completamente segura». Probé el guiso, ajustando la sal. Esta noche, Sara y Michael van a mostrar sus verdaderos rostros. Solo necesito empujarlos en la dirección correcta. A las 7 en punto, escuché el coche de Michael aparcar frente a la casa. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero mantuve mi expresión serena. Linda se posicionó en la cocina, lista para servir cuando fuera necesario. Abrí la puerta con una gran sonrisa. Sara estaba hermosa como siempre, con un vestido elegante y un maquillaje perfecto. Michael a su lado estaba vestido de manera informal pero ordenada, la imagen perfecta de una pareja exitosa. «Mis queridos, pasen. Entren». Los abracé a ambos, sintiendo la tensión en sus cuerpos. Sara me besó la mejilla, sus labios fríos contra mi piel. «Huele delicioso, mamá», dijo, entrando a la casa. «¿Es tu guiso especial?» «Por supuesto». «Sé cuánto te gusta». Michael me entregó una botella de vino para acompañar la cena. «Venís». «Qué considerado». «Gracias». Tomé la botella, notando la etiqueta cara, probablemente comprada con el dinero que pensaban heredar pronto. Nos sentamos en la sala de estar mientras Linda servía aperitivos. La conversación fue superficial al principio. El clima, las noticias, comentarios triviales sobre nada importante, pero podía sentir la tensión bajo la superficie. Sara me estaba observando demasiado de cerca, como si buscara señales de que algo estaba mal. «¿Cómo está el coche, mamá?», Michael finalmente preguntó, con tono casual, pero sus ojos alerta. «Sara mencionó que tuviste problemas en la carretera». «Ah, eso». Hice un gesto despectivo con la mano.
Un ruido extraño, nada más. No he tenido tiempo de llevarlo al mecánico todavía. Vi la mirada que intercambiaron. Confusión, preocupación. Se preguntaban por qué el coche no había fallado como se había planeado. Deberías revisarlo pronto, insistió Sara. Los coches viejos pueden ser impredecibles. Tienes razón, cariño. Lo haré la próxima semana. Linda anunció que la cena estaba lista. Nos trasladamos al comedor donde había puesto la mesa con mi mejor vajilla. El teléfono móvil descansaba inocentemente cerca de mi plato, su grabadora activa. El dispositivo bajo la mesa esperaba en silencio. Mientras servía el guiso, decidí empezar a sembrar las semillas de mi plan. ¿Sabes? He estado pensando mucho esta semana sobre el futuro, dije casualmente. A los 72, no se puede evitar pensar en estas cosas. Sara se tensó de inmediato. Mamá, no hables así. Tienes muchos años por delante. Tal vez no. Tomé un sorbo de vino. En cualquier caso, esta semana fui a ver a Catherine. Hicimos algunos ajustes a mis documentos legales. El silencio que siguió fue palpable. Michael dejó de comer, con el tenedor suspendido en el aire. Sara me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué tipo de ajustes? La voz de Sara sonaba forzada y casual. Oh, nada dramático. Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Las propiedades, las cuentas bancarias, el testamento. Sonreí dulcemente. Nunca se sabe cuándo se pueden necesitar estas cosas, ¿verdad? Cambiaron su testamento. Michael se inclinó hacia adelante momentáneamente, olvidando su actuación de yerno desinteresado. Hice algunas modificaciones. Sí, Catherine me aconsejó sobre ciertas protecciones legales. Miré directamente a Sara, especialmente considerando que has estado tan interesada en mis finanzas últimamente. Sarah pagó. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, todas tus preguntas sobre las escrituras, el poder notarial, los extractos bancarios. Mantuve un tono ligero, casi divertido. Una madre nota estas cosas. El ambiente en la mesa cambió drásticamente. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Linda, desde su posición en la cocina, me observaba con preocupación. Solo estoy preocupada por ti, mamá, dijo Sara defensivamente. Quiero asegurarme de que estés protegida. ¿Protegido de qué exactamente? Dejé la pregunta en el aire. ¿O protegidos de quién? Michael intervino, su voz controlada pero tensa. Denise, creo que estás malinterpretando las intenciones de Sara. Ella solo quiere lo mejor para ti. ¿Qué es lo mejor para mí? Repetí, dejando el tenedor sobre el plato. Dime, Michael hace lo que es mejor para mí. Incluye un viaje en coche con frenos saboteados. El silencio que siguió fue absoluto. Sara había dejado de respirar. Michael estaba completamente inmóvil, su rostro una máscara de shock. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Sara finalmente encontró su voz, pero sonaba aguda, histérica. Estoy diciendo que lo sé todo. Me recosté en mi silla, observándolos con calma. Sé sobre el teléfono desechable. Sé sobre los mensajes entre tú y Michael. Sé sobre el plan para matarme en la curva del kilómetro 48. Sara se levantó abruptamente, su silla cayendo hacia atrás con un estruendo. Eso es ridículo. ¿De qué hablas? Scientate, Sarah. Mi voz era helada. Y deja de actuar. Encontré tu bolso en el coche. Encontré el teléfono. Leí cada mensaje, cada plan detallado de cómo asesinarme para cobrar la herencia. Michael también se había puesto de pie, con la cara roja de ira. Esto es una locura. No sé de qué teléfono estás hablando. Alguien te está mintiendo, manipulándote contra tu propia hija. ¿De verdad? Saqué el teléfono desechable de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa. Entonces, este no es tuyo, Sara, y estos mensajes sobre la deuda de 350,000 pesos sobre contratar a un mecánico para manipular los frenos de mi coche. Sara miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Sus labios temblaban, buscando palabras que no llegaban. Tú. Michael comenzó a acercarse amenazadoramente. No tienes derecho a revisar cosas privadas. Tengo todo el derecho cuando esas cosas privadas incluyen planes para asesinarme. Me puse de pie frente a él. A pesar de mis 72 años, no iba a dejarme intimidar. Y no soy solo yo, ¿verdad, Michael? También mataste a tu madre. Mismo método, mismo plan. Pensaste que nadie se enteraría. El rostro de Michael se transformó por completo.
La máscara del encantador yerno desapareció, revelando algo oscuro y peligroso debajo. No tienes pruebas de nada, escupió las palabras. Esa podría ser cualquier teléfono. Los mensajes podrían ser falsos. Pero no lo son. Mi voz se mantuvo firme. Y tengo más que el teléfono. Tengo el coche. Lo llevé a un mecánico de confianza. Él documentó todo. El químico corrosivo en el sistema de frenos. El plan exacto para que fallaran en la milla 48. Sara comenzó a llorar con sollozos fuertes, sacudiendo su cuerpo. Mamá, por favor, tienes que entender. Estábamos desesperados. Los prestamistas nos iban a matar si no pagábamos. No teníamos otra opción. Sin elección. La rabia finalmente se filtró en mi voz. Tu única opción fue asesinar a tu propia madre. ¿Sabes cuántas veces te ayudé cuando tenías problemas de dinero? ¿Cuántas veces pagué tus deudas? ¿Tus caprichos? ¿Y así es como me lo pagas? No entiendes. Sara gritó. Esta vez fue diferente. Era demasiado dinero. Y tienes tanto, mamá, 2 millones en propiedades. ¿Por qué tenemos que esperar hasta que mueras naturalmente? Ahí estaba. La confesión que necesitaba, grabada perfectamente en 2 dispositivos diferentes. Las palabras de Sara flotaban en el aire como veneno. Linda había salido de la cocina observando la escena con horror. Michael se había dado cuenta demasiado tarde de lo que Sara acababa de admitir. Cállate, le siseó a Sara, agarrándole el brazo. No digas nada más. Pero el daño ya estaba hecho. Sara se desplomó en su silla, llorando incontrolablemente. Toda la fachada de la hija preocupada se había desmoronado, revelando la codicia y la desesperación que había debajo. Demasiado tarde para el silencio, dije, con una voz pesada por una calma que no sentía. Ya has confesado, y cada palabra fue grabada. Michael se volvió hacia mí, con los ojos entrecerrados. Grabera. Señalé mi teléfono celular en la mesa. Tecnología moderna, Michael. Incluso nosotras las viejas sabemos usarlo cuando es necesario. Su rostro se contorsionó en una mueca de furia. En 2 pasos rápidos, agarró el teléfono y lo estrelló contra el suelo. La pantalla se hizo añicos, fragmentos de vidrio esparciéndose por todas partes. Ahí tienes tu grabación, gruñó. Sonreí. Era exactamente la reacción que había anticipado. Esa era solo una. Hay otro dispositivo en esta habitación y copias en la nube y en la oficina de mi abogado. Destruir un teléfono no borra la verdad. Michael se quedó paralizado, procesando mis palabras. Sara levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. No tiene que ir a las autoridades. Arreglémoslo. Repetí con incredulidad. ¿Cómo exactamente propones arreglar un intento de asesinato? ¿Con una disculpa? ¿Con promesas vacías? ¿Con dinero? Michael intervino, su mente calculadora ya buscando una salida. Te pagaremos los 350,000 que debemos más intereses. Solo no vayas a la policía. ¿Con qué dinero? Pregunté fríamente. Con el dinero que planeas heredar después de matarme. Lamento decepcionarte, pero ya he transferido todos mis activos líquidos a nuevas cuentas. Cuentas que no conoces y nunca conocerás. Sara dejó escapar un grito ahogado. ¿Qué? No puedes. Esa es mi herencia. Era tu herencia. La Karegi. Antes de que decidieras que preferías tenerla ahora y verme muerta. Ahora no tendrás nada. Ni un centavo. Donaré todo antes de dejarte algo. No puedes hacer eso. Sara se levantó de nuevo, su tristeza convirtiéndose en rabia. Soy tu hija, tu única hija. Ese dinero me pertenece por derecho. No tienes derecho a mi dinero mientras esté viva, y gracias a mi descubrimiento de tu plan, voy a estar viva durante muchos años más. Me acerqué a ella, mirándola directamente a los ojos. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto, Sara? Que si hubieras venido a mí, si me hubieras contado sobre tus deudas, sobre tus problemas, te habría ayudado como siempre lo hice. No me habrías dado 350,000 pesos, murmuró. Tal vez no la suma completa de una vez, pero habríamos encontrado una solución. Habríamos hablado con los prestamistas, establecido un plan de pago. Lo habríamos resuelto juntos como familia. Mi voz se quebró ligeramente. Pero en su lugar, elegiste matarme. Matar. Michael comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Esto es tu culpa, le gritó a Sara.
Te dije que revisaras el bolso antes de salir del hotel. Te dije que te asegurases de no dejar nada comprometedor. Ahora me estás culpando, gritó Sara. Tú fuiste quien propuso todo esto. Tú fuiste quien dijo que era la única manera porque no dejabas de llorar por las deudas porque querías mantener este estilo de vida que no podemos permitirnos. Los vi pelear, echándose la culpa mutuamente, revelando las grietas en su relación. Linda se acercó a mí, tomando mi mano en un gesto silencioso de apoyo. Basta, dije finalmente, mi voz cortando su discusión. Sus problemas maritales no me interesan. Lo que me interesa es la justicia para mí y para la madre de Michael. Michael se quedó paralizado. ¿Qué dijiste? Tu madre, a la que también mataste hace 11 años usando el mismo método exacto. Saboteó los frenos en una curva peligrosa. Una muerte conveniente. Saqué una carpeta que Catherine había preparado. Tengo el informe del accidente. Tengo las notas del investigador que sospechaba pero nunca pudo probar nada. E agora tenho el patrón. Dos ancianas, dos acidentes idênticos, dos herencias rápidas. El color se desvaneció del rostro de Michael. Sara lo miró con creciente horror. Michael, ¿es cierto? Mataste a tu madre. Te lo dijo. Respondí por él. Está en los mensajes de voz. Te dijo que lo había hecho antes y que funcionó perfectamente. Y aún así estuviste de acuerdo. Sabías que te habías casado con un asesino, y aún así decidiste ayudarlo a matar a tu propia madre. Sara se llevó las manos a la boca, con náuseas evidentes en su expresión. Pero no sabía si era por el crimen de Michael o porque la habían atrapado. Esto se acabó, declaró Michael de repente. Su voz había cambiado, volviéndose fría y calculadora de nuevo. No tienes pruebas reales sobre mi madre. Ese caso ha estado cerrado durante años. Y en cuanto al coche, contrataremos expertos que demostrarán que el daño podría haber sido accidental o causado por un tercero, y la confesión grabada de Diana. Levanté una ceja. Ella estaba bajo una gran angustia emocional. Cualquier abogado lo descartará como poco fiable. Diremos que la manipulaste, que la confundiste. Se acercó peligrosamente. Eres una anciana, Venice. Los abogados argumentarán que eres una anciana paranoica inventando teorías de conspiración sobre tu propia familia. Inténtalo, dije, sin retroceder. Y mientras tanto, explícale al juez por qué tu esposa tenía un teléfono desechable con conversaciones detalladas sobre mi asesinato. Explica por qué un mecánico documentó productos químicos corrosivos en mi sistema de frenos. Explica las coincidencias con la muerte de tu madre. No es suficiente, insistió Michaels. Pero ahora había un atisbo de desesperación en su voz. Tal vez no, pero será suficiente para arruinar sus vidas. Incluso si no van a prisión y créanme, haré todo lo posible para asegurarme de que lo hagan. Sus reputaciones serán destruidas. Nadie querrá tener nada que ver contigo. Ningún banco te prestará dinero. Ningún empleador te contratará. ¿Y esos prestamistas a los que tanto temes? ¿Crees que te darán más tiempo cuando descubran que toda esperanza de pago se ha ido? Vi un verdadero miedo aparecer en los ojos de Sara. Los prestamistas. Momentáneamente había olvidado la razón original de todo esto, la deuda que los había llevado a la desesperación. Mamá, por favor. Sara se arrodilló frente a mí, sus manos agarrando mi falda. Por favor, tiene que haber otra manera. Si vamos a la cárcel, los prestamistas nos buscarán de todos modos. Estaremos muertos en un mes. Deberías haber pensado en eso antes de endeudarte con criminales. Antes de que eligieras el asesinato como solución. Mi voz era de acero. No te estoy salvando, Sara. No esta vez. Has cruzado una línea de la que no hay retorno. Soy tu madre, lloró, con lágrimas rodando por sus mejillas. Las madres se supone que deben proteger a sus hijos siempre, y las hijas no se supone que deben planear asesinar a sus madres, respondí. Pero aquí estamos. Linda tocó suavemente mi hombro. Venice, tal vez deberíamos llamar a la policía ahora. Tenía razón. Había conseguido lo que necesitaba. La confesión, la evidencia, todo estaba documentado. Era hora de terminar con esto. Pero antes de que pudiera alcanzar mi teléfono de respaldo, Michael se movió rápido como una serpiente. Agarró un cuchillo del aparador de la cocina. La hoja brillaba bajo la luz del comedor mientras me la apuntaba. Nadie está llamando a nadie, dijo, con una voz peligrosamente tranquila. Todos vamos a sentarnos y encontrar una solución civilizada a esto. Linda Jadio. Sara se levantó, mirando a su esposo con horror.
Michael, ¿qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho desde el principio, respondió, sin apartar la vista de mí. Tomando el control de la situación. Miré el cuchillo, luego a Michael, y para su sorpresa, sonreí. Adelante, dije con calma. Amenazem kanan arma. Mejor aún, úsalo. Solo asegúrate de que las cámaras de seguridad capturen cada segundo. Michael parpadeó, la confusión cruzando su rostro. ¿Qué cámaras? Señalé las esquinas del comedor. Las instalé esta mañana. 4 cámaras, todas grabando en alta definición, todas transmitiendo en vivo a un servidor en la nube. Estaba mintiendo parcialmente. Solo había una cámara, pero él no lo sabía. Así que, por favor, continúa. Esto solo hará que el caso en tu contra sea más fácil. El cuchillo temblaba en la mano de Michael. Sus ojos buscaban frenéticamente las cámaras que había mencionado. Encontró una montada discretamente en la esquina superior del comedor. Su rostro se descompuso al darse cuenta de que cada movimiento, cada palabra amenazante había sido capturada. Esto es una trampa, susurró, el cuchillo bajando lentamente. Todo esto fue una trampa desde el principio. Por supuesto que lo fue, confirmé. Pensaste que te iba a dejar salirte con la tuya planeando mi muerte. ¿Pensaste que iba a ser la víctima silenciosa y conveniente que esperabas? Sara miró entre Michael y yo, su rostro una máscara de desesperación absoluta. Mamá, por favor. Podemos irnos. Podemos desaparecer. Nunca volverás a vernos. Solo déjanos ir para que puedas hacerle esto a otra persona. Linda habló por primera vez en minutos, su voz firme. Michael puede encontrar a otra mujer con una madre rica y repetir el mismo plan. No, Sara, esto termina aquí. Michael dejó caer el cuchillo por completo, el metal resonando contra el suelo de madera. Se hundió en una silla, con la cabeza entre las manos. Hemos terminado, murmuró. Completamente terminados. Finalmente entiendes, dije. Alcancé mi teléfono celular de respaldo, el que había mantenido en mi bolsillo durante toda la cena. Ahora voy a llamar a la policía, y tú te vas a quedar exactamente donde estás. Espera. Sara se acercó, pero Linda se interpuso entre nosotras. Mamá, espera. Si realmente vas a hacer esto, al menos necesito saber una cosa. ¿Hay alguna manera de que alguna vez puedas perdonarme? ¿Hay alguna posibilidad de que podamos ser madre e hija de nuevo? Miré a la mujer frente a mí, la niña que había llevado en mi vientre, a quien había criado sola después de que su padre nos abandonara, la niña a quien se lo había dado todo, por quien había sacrificado todo. Y ahora la mujer que había planeado mi muerte con la frialdad de alguien que planea una compra. No lo sé, Sara, respondí honestamente. Ahora mismo, mirándote, no veo a mi hija. Veo a una extraña. Una extraña que eligió 350,000 pesos en lugar de la vida de su madre. No fue solo por el dinero. Sara sollozó. Los prestamistas dijeron que harían cosas horribles. Que nos encontrarían sin importar a dónde fuéramos. Michael dijo que era la única manera de estar a salvo. Michael mintió como ha mentido sobre todo desde que llegó a nuestras vidas. Miré al hombre que aún se sostenía la cabeza entre las manos. Y elegiste creerle a él en lugar de confiar en mí. Esa fue tu verdadera elección, Sara. No entre el dinero y yo, entre él y yo. Y elegiste mal. Marqué el 911. Antes de que respondieran, Sara hizo un último intento desesperado. Los prestamistas nos matarán. ¿Entiendes que si vamos a prisión, estaremos indefensos? Tienen contactos en todas partes. Nos encontrarán y nos harán pagar de la manera más horrible posible. Entonces tal vez deberías haber pensado en eso antes de endeudarte con criminales, respondí sin emoción. O mejor aún, antes de pensar que el asesinato era una solución aceptable, respondió el operador. 911. ¿Cuál es su emergencia? Mi nombre es Bernice Espinosa. Necesito reportar un intento de asesinato. Las personas responsables están aquí en mi casa ahora mismo. Di mi dirección con una voz clara y firme. ¿Está usted en peligro inmediato, señora? Preguntó el operador. Miré a Michael derrotado en su silla y a Sara llorando en el suelo. No, ya no estoy en peligro. La policía llegó en 15 minutos. 2 patrullas, 4 oficiales. Uno de ellos, un hombre mayor llamado oficial Miller, me conocía desde hacía años.
Su expresión se volvía cada vez más oscura mientras le explicaba la situación, mostrándole el teléfono desechable, las grabaciones, la documentación del mecánico. Esto es muy serio, dijo Miller después de revisar las pruebas. Vamos a necesitar que vengas a la comisaría para hacer una declaración formal, y necesitaremos ese coche como evidencia. Está en el taller de Ben. Proporcionaré la dirección. Él tiene toda la documentación del sabotaje. Los otros oficiales estaban esposando a Sarah y Michael. Mi hija lloraba incontrolablemente, suplicándoles que la escucharan para entender. Michael, por otro lado, permanecía en silencio, su rostro una máscara impenetrable. Tienen derecho a guardar silencio. Uno de los oficiales comenzó a recitar sus derechos. Cualquier cosa que digan puede y será utilizada en su contra. Observé la escena como si estuviera fuera de mi propio cuerpo. Esta mujer que estaban arrestando era mi hija. Llevaba mi sangre. Había crecido en mi casa y ahora la estaba enviando a prisión. Linda me abrazó mientras los oficiales sacaban a Sarah y Michael de la casa. Hiciste lo correcto, susurró en mi oído. No tenías otra opción. Lo sé, respondí, pero eso no hace que duela menos. Antes de que los metieran en el patrullero, Sarah se volvió hacia mí una última vez. Mamá, por favor, no dejes que hagan esto. Soy tu hija. No respondí. No podía. Si abría la boca, no sabía si gritaría o lloraría. El patrullero se alejó con sus luces rojas y azules, iluminando la tranquila noche del vecindario. Los vecinos habían salido a sus puertas y ventanas, observando el drama. Para mañana, todo el pueblo estaría hablando de ello. El oficial Miller se quedó atrás, terminando su informe. Denise, sé que esto es difícil, pero quiero que sepas que hiciste lo correcto al reportarlo. El intento de asesinato es algo muy serio. ¿Qué pasará ahora? Pregunté, con la voz cansada. Basado en las pruebas que presentaste, serán formalmente acusados de intento de asesinato premeditado. Con las grabaciones, los mensajes y la evidencia física del coche, el caso es bastante sólido. También investigaremos la muerte de la madre de Michael Morales. Casi con certeza irán a prisión por mucho tiempo. Miller cerró su cuaderno. Tendrás que testificar en el juicio. ¿Estarás preparado para eso? Sí, respondí sin dudar. Estar preparado. Después de que todos se fueron, Linda y yo nos quedamos en la casa silenciosa. La mesa del comedor aún estaba puesta, el guiso enfriándose en los platos intactos, las copas de vino sin tocar, los restos de una cena familiar que nunca ocurrió. ¿Quieres que me quede esta noche? Linda preguntó suavemente. Por favor. Nos sentamos en la sala en silencio, procesando todo lo que había sucedido. Yo había ganado. Había expuesto a Sarah y Michael. Había protegido mis activos. Había conseguido justicia. Pero la victoria tenía un sabor amargo. ¿Crees que alguna vez podré perdonarla? Pregunté en la oscuridad. Linda tomó mi mano. No lo sé, Denise. Tal vez con el tiempo o tal vez no. Pero lo que sí sé es que hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Y eso no es algo por lo que debas sentirte culpable. Mi teléfono sonó. Era Catherine. Bernice, acabo de entrar. ¿Está bien? Estoy procesándolo, admití. Necesitamos reunirnos mañana. Hay asuntos legales que atender con el testamento, las cuentas, y probablemente querrás considerar una orden de restricción en caso de que salgan bajo fianza. ¿No saldrán? Dije con certeza. La evidencia es demasiado fuerte. Aún así, es mejor estar segura. Catherine hizo una pausa. Denise, sé que esto es horrible, pero sobreviviste. Y no solo eso, te defendiste. Muchas mujeres en tu situación no habrían tenido el valor ni la astucia para hacer lo que hiciste. Después de colgar, miré por la ventana hacia la noche. En algún lugar de esta ciudad, Sarah estaba en una celda, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Parte de mí, la parte que aún era madre, quería correr y rescatarla. Pero la parte más fuerte, la parte que había luchado por sobrevivir, sabía que esto era necesario. ¿Crees que los prestamistas realmente irán tras ellos? Linda preguntó. Probablemente, pero eso ya no es mi problema. Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Sarah tomó su decisión. Ahora tiene que vivir con las consecuencias, o en este caso, sobrevivirlas. 6 meses después, me senté en mi jardín mirando las flores que había plantado esa primavera. Rosales, gardenias,
jazmines, las mismas que mi madre solía cultivar cuando era niña. El sol de la mañana era cálido, pero no abrumador, perfecto para beber el té que Linda me había preparado. La vida había continuado como siempre. El juicio había sido rápido y decisivo. Sarah y Michael fueron condenados a 20 años de prisión por intento de asesinato premeditado. Michael recibió una sentencia adicional de 15 años después de que reabrieran el caso de su madre y encontraran suficientes pruebas para acusarlo de homicidio. Las similitudes entre los dos casos habían sido imposibles de ignorar. Sarah me había escrito 3 cartas desde la prisión. Las 3 permanecieron sin abrir en un cajón de mi escritorio. No estaba listo para leerlas. Tal vez nunca lo estaría. Los Lone Sarks habían intentado contactar a Sarah en prisión, pero las autoridades habían intervenido. Resultó que esos criminales estaban siendo investigados por una docena de otros delitos graves. Muchos de ellos también terminaron tras las rejas. La ironía no me pasó desapercibida. Catherine había finalizado todos los cambios legales. Mi Nuevo Testamento establecía una fundación benéfica que ayudaría a mujeres mayores víctimas de abuso financiero familiar. Era una causa que ahora entendía demasiado bien. El nombre de Sarah había sido completamente eliminado de todos mis documentos legales. Más té. Linda apareció con la tetera, interrumpiendo mis pensamientos. Por favor. Extendí mi taza. Mi hermana se había mudado conmigo después de todo lo que había pasado. Ninguna de las dos quería estar sola, y su compañía había sido un bálsamo para mi alma herida. Juntas, habíamos comenzado a reconstruir una vida que no giraba en torno al dolor y la traición. Esto llegó hoy. Linda me entregó un sobre. Era de la prisión estatal. Otra carta de Sarah. La 4ª. La sostuve en mis manos, sintiendo el peso del papel. Parte de mí quería abrirlo. Quería saber qué tenía que decir mi hija después de 6 meses de encarcelamiento. Pero la otra parte, la parte que aún estaba sanando, sabía que no estaba lista. ¿Voy a leerlo? Linda se sentó a mi lado. Tal vez algún día. Metí la carta en el bolsillo de mi bata, pero no hoy. Un pájaro se posó en el bebedero que había instalado cerca de las rosas. Lo observé beber, ajeno a los dramas humanos, viviendo su vida simple y pura. Había una lección en eso. Pensé en dejar ir el pasado y enfocarme en el presente. Ben llamó ayer. Linda dijo que quiere saber si necesitas que revise tu nuevo coche. Vendí el coche saboteado como evidencia después del juicio y compré uno nuevo. Uno que nadie había tocado, que nadie había manipulado, uno que era completamente mío y seguro. Dile que sí. La próxima semana estaría bien. La brisa movía las hojas de jazmín, llevando su dulce fragancia. Cerré los ojos, permitiéndome este momento de paz. Había sobrevivido, no solo físicamente, sino emocionalmente. Había enfrentado la peor traición imaginable y había salido del otro lado, no sin cicatrices. Las cicatrices estaban ahí, profundas e invisibles. Probablemente nunca desaparecerían por completo. Pero había aprendido a vivir con ellas, a no dejar que definieran quién era. ¿Sabes cuál es la parte más extraña? Dije de repente. No la extraño. Pensé que lo haría, pero no lo hago. Extraño a la Sarah. Pensé que era la hija que creía tener, pero esa persona nunca existió realmente. Linda tomó mi mano. O tal vez sí existió, pero se perdió en el camino. La codicia, el miedo, Michael. Todo eso la cambió. Tal vez. Tomé un sorbo de té, saboreando el calor. O tal vez siempre fue así y yo simplemente no quería verlo. No tenía las respuestas y había aprendido a estar en paz con eso. El teléfono sonó dentro de la casa. Linda se levantó para contestar, dejándome solo con mis pensamientos y mi jardín. Escuché su voz apagada a través de la ventana abierta. Luego regresó con una sonrisa. Era Catherine. La fundación ahora está completamente establecida. Dice que ya tienen 3 casos de mujeres que necesitan ayuda. Sonreí por primera vez en lo que parecía años. Algo bueno estaba saliendo de todo este dolor. Otras mujeres no sufrirían en silencio como yo casi lo hice. Dile que estaré en la oficina mañana. Quiero conocer a esas mujeres. El sol continuaba su ascenso en el cielo. El día se extendía ante mí, lleno de posibilidades. Ya no tenía miedo. Ya no miraba por encima del hombro, preguntándome quién podría querer hacerme daño. Había aprendido la lección más difícil de todas, que a veces el peligro viene de donde menos lo esperas, de las personas que más amas.
Pero también había aprendido que eres más fuerte de lo que imaginas, que puedes sobrevivir incluso a la traición más profunda. Me recosté en mi silla, sintiendo el sol en mi rostro. A los 72 años, había comenzado una nueva vida. Una vida sin Sara, sí, pero también una vida sin miedo, sin mentiras, sin complots mortales ocultos. Una vida que finalmente era completamente mía. Linda se sentó de nuevo a mi lado, y juntos observamos el jardín en silencio. No necesitábamos palabras. Habíamos pasado juntos por el infierno y salido al otro lado. El resto de mi vida se extendía ante mí como ese jardín lleno de posibilidades de crecimiento, belleza y paz. Y esta vez, lo viviría en mis propios términos, sin miedo, sin traiciones, solo yo, mi jardín y la calma que llega después de la tormenta.